vamos a dar inicio a la jornada preparada para hoy con el seminario Entrenamiento de Fuerza para Todos los Deportes, ¿no? El día de hoy tenemos la presencia de un invitado especial, el cual tendrá una particularidad en esta presentación. Buenas tardes a todo el público, docentes, estudiantes, administrativos, profesores de educación física, tengan la bienvenida. Voy a hacer la presentación de nuestro expositor internacional, resumiendo una gran trayectoria académica y deportiva, porque si no tardaríamos todo el seminario en presentarlo. A continuación, nuestro expositor, ingeniero Carlos Mora, ingeniero de sistemas informáticos de la SPOCH Ecuador, tiene una maestría en Big Data, UNIRE en España, es magíster en Cultura Física de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, tiene un diplomado de entrenamiento deportivo de la Universidad Inca en Colombia. Dentro de su experiencia laboral, ha sido un asesor informático, docente de varias universidades en el Ecuador, ha sido nombrado profesor certificado de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas para capacitaciones de certificación internacional de entrenadores de levantamiento de pesas alrededor del mundo. Es entrenador titular de la selección ecuatoriana de levantamiento de pesas. Pero, ingeniero Carlos Mora, le damos la bienvenida a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Diego, por esa gentil presentación. A las autoridades de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, quiero expresar públicamente el agradecimiento por esta oportunidad que me permiten para conversar lo que decía en un momento anterior. Decir lo que uno pudo hacer anteriormente, no es que lo sabe todo, sino la experiencia ha hecho que lo haya hecho un poco antes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a la disposición de ustedes, me indicarán cuando continuamos. Bien. Espero que logre verse adecuadamente lo que estamos compartiendo. Perfecto. Bueno, entonces empecemos sin más. Vamos a decir pues que en esta jornada de trabajo lo que pretendemos es llevar adelante un conversatorio en relación al entrenamiento de la fuerza para todos los deportes en la medida de lo posible. Les voy a proponer para esto dividir el contenido de este conversatorio en 3 partes. Primeramente, vamos a hablar acerca de los fundamentos y conceptos relacionados al entrenamiento de la fuerza. Luego hablaremos acerca de una particularidad del entrenamiento de pesas de forma general para todas las disciplinas deportivas. Y en la parte final veremos algunos ejercicios de fuerza en cada una de las disciplinas deportivas. Antes, pues siempre voy a decir, tomando las palabras de quienes me antecedieron, que en una charla corta como esta, que nos llevará más de 1 hora, tal vez, algo más, algo menos, es muy difícil desarrollar todos los temas tan ricos y tan grandes en relación al deporte, a la actividad física, al entrenamiento, y más particularmente cuando se pretende abordar una diversificación en las diferentes disciplinas deportivas. Por eso es que también ojalá podamos tener la oportunidad de trabajar con la universidad o en otros espacios para llevar adelante esto más ampliamente, sobre todo en temas de planificación deportiva, ejercicios prácticos y el por qué sí y el por qué no debemos utilizar tal o cual cosa. A ver, ¿qué no es esta charla? Vamos a empezar por el no. No es un curso completo de planificación del entrenamiento deportivo. Es un espacio para compartir nuestras experiencias y proponer herramientas para el desarrollo deportivo. No es un espacio para criticar. Por el contrario, es un espacio para contribuir, al cual todos estamos llamados a aportar. No tenemos la solución a todo. No estamos inventando el agua tibia. Somos muy respetuosos de tu criterio y de los recursos científicos, sobre todo, aportados anteriormente por varios profesionales, de los cuales vamos a hacer uso en este conversatorio. Perdón. Bien, el primer tema que hemos definido será los fundamentos y conceptos. Esta charla particularmente la he discutido en otros espacios anteriores, básicamente gracias a la gentileza de
la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, de la cual he sido entrenador nacional, al momento no lo soy, quería precisar eso, del Comité Olímpico Ecuatoriano, quien ha tenido la gentileza de auspiciar mi participación, mi superior, la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, estas participaciones para ir creciendo profesionalmente. Sin la postulación y el auspicio de la organización nacional de uno, casi no se logra nada. Adicionalmente, pues, se ha tenido la oportunidad de difundir estos conocimientos y, como les decía, esta charla en particular la hemos socializado en días anteriores con algunas variaciones para un buen número de profesionales ecuatorianos que también han tenido la gentileza de acompañarnos en esta charla. Hablaremos de la fuerza y hablaremos de lo que pasa o cómo se da en el cuerpo humano. Pues bien, ¿qué es la fuerza? La Real Academia Española de la Lengua dice que es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Ese concepto está muy bonito, pero a mí como entrenador o como practicante de una actividad deportiva no me dice mayor cosa. Verkhoshansky dice que el producto de una acción muscular iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el sistema nervioso se le considera fuerza. A ver, es el producto. La fuerza es el producto de algo. ¿Cuál es ese algo? Una acción muscular iniciada y sincronizada. ¿Por quién? Por los procesos eléctricos en el sistema nervioso. ¿Ya? Un concepto más científico. Vamos a decir de manera general que tenemos un sinnúmero de tipos de fuerza, pero no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Simplemente los vamos a nombrar, vamos a indicar rápidamente el concepto de cada uno de ellos. Y los dividimos en dos partes. De acuerdo a la función del músculo, de acuerdo al nivel del esfuerzo. Viéndole desde el punto de vista de la función del músculo, la fuerza puede ser dinámica o estática. De acuerdo al nivel del esfuerzo, puede ser máxima, explosiva, rápida, resistente a la fuerza. Veamos. La fuerza dinámica es aquella en la cual la contracción muscular varía la longitud del músculo. Varía la longitud del músculo. Hay una contracción. Por su forma puede ser de contracción o de extensión. Por su carácter puede ser motiva, vamos a movilizar algo, o resistiva, vamos a soportar algo. La fuerza puede ser concéntrica o excéntrica, entendamos. Puede ser concéntrica cuando hacemos un ejercicio para desarrollar el músculo, el bíceps, en la subida del peso. Pero es resistiva, por ejemplo, en la sentadilla, al ser concéntrica, cuando bajamos. Es excéntrica, por el contrario. La sentadilla es excéntrica cuando sube el peso. Y el bíceps, en la bajada, es excéntrica, cuando resiste el peso. Bueno, la fuerza es estática si no varía la longitud del músculo. Si está ejerciendo una tensión en donde se aumenta progresivamente esta tensión y no se mueve, no varía la longitud del músculo. Ya vamos a ver rápidamente cómo se mueve el músculo en la fuerza. ¿Ventajas o desventajas? A ver, la hipertrofia en la fuerza estática se produce en un corto periodo de tiempo. No se requiere mayor número de repeticiones o largas sesiones. La tensión se puede manejar por un largo periodo de tiempo. Altamente recomendado para rehabilitación después de una lesión. Por el contrario, es incompatible su efecto con la actividad física dinámica, es decir, está estático. No contribuye al desarrollo de la coordinación motora. Por supuesto, no se produce movimiento, no hay activación. Con un inapropiado uso, con un exceso de este tipo de trabajo de fuerza, decrece la velocidad, decrece la resistencia. No es malo, resulta que hay que saber cómo usarlo. La fuerza máxima. En la fuerza máxima podemos encontrar una alta tensión muscular.
hay un gran número de unidades motoras trabajando. Ya vamos a ver qué es esto. La intensidad, o sea, la dificultad del trabajo, es elevada. Está cerca del máximo. Dicen que en el levantamiento de pesas olímpicas, cuando se hace 2 series de una repetición con el 100% de su capacidad, estamos superando ese umbral y estamos garantizando que mejore su capacidad. Esto no se puede hacer si no se tiene una base previa. La fuerza explosiva es aquella en la cual podemos encontrar una contracción muscular tan rápida como sea posible, lo más rápido posible. Se debe trabajar con intensidades moderadas, no llegar a la última etapa, sino hasta el 90%, y bueno, diríamos que dependiendo de la disciplina deportiva, el 60% de una capacidad resulta ser en algunas disciplinas deportivas un calentamiento. La aplicación de ejercicios especiales tipo reflejo para la fuerza explosiva. Las fotografías que estoy ubicando dicen del tipo de ejercicio. Jalil Mutlu, un deportista de levantamiento de pesas, el cual por su estatura, por una serie de circunstancias y por el ejercicio que está levantando, que es arranque olímpico, es un ejemplo claro de la fuerza explosiva. Tanto como en la diapositiva anterior, en la que podíamos ver a Kuo Sin Chung, que es candidata a medalla de oro olímpica de Taipei, está haciendo un esfuerzo máximo, casualmente el récord mundial al momento. Fuerza rápida, se desarrolla con alta velocidad, tiene el control sobre la contracción excéntrica y concéntrica. Es característica la fuerza rápida en los deportes cíclicos. Me he permitido ubicar una fotografía de Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano que ha ganado el Giro de Italia, entre otros logros importantes. La fuerza rápida debe trabajarse con una intensidad baja. La resistencia a la fuerza, y en la fotografía alusiva a este concepto está lo que muy de moda está en el mundo y particularmente en nuestros países de nuestra región. El CrossFit es una actividad que yo todavía no la entiendo 100%, la respeto, pero al estar muy enfocado y muy formado en la competencia, para mí es altamente complejo comprender el trabajo que se realiza en un CrossFit. De tal manera que he tenido que prepararme debido a que trabajo con pesas desde muy niño, no tan niño, pero el CrossFit es una situación en donde la resistencia a la fuerza se pone de manifiesto. La contracción y tensión muscular son relativamente bajas. Esto es un decir en el concepto. Se trabaja a intensidades hasta el 65%. También es un decir, porque nos vamos a encontrar que en esta disciplina deportiva, como en otras, la resistencia a la fuerza puede desarrollarse también de mejor manera, y los estudios lo dicen, con una intensidad algo más elevada. El número de repeticiones crece drásticamente. No hablemos específicamente del CrossFit, sino de otras disciplinas deportivas en donde se necesita desarrollar la resistencia a la fuerza. Sí, ahí sí se lo hace con intensidad baja y con un número elevado de repeticiones. Ahora pasemos a una segunda parte interna. A ver, ¿qué sucede en el cuerpo humano? ¿Cómo se desarrolla la fuerza? ¿De qué se trata esta figura que está mostrándose aquí? Bueno, esa figura es el músculo, ¿no? Es una fibra muscular. Si lo vemos en la parte superior de la imagen, en donde dice músculo, está específicamente la fibra muscular, que se compone de haces de fibras y que a su vez está la miofibrilla, y dentro de ella podemos encontrar el sarcómero, que es el aparato contráctil del músculo. A ver, veamos un poco mejor, con una gráfica de mi autoría, que es muy mala, pero es muy adecuada para identificar. Bien, el músculo lo tenemos aquí, que es un conjunto de haces de fibras. Imaginémonos un cable muy grueso que soporta, un cable metálico que soporta un puente, ¿ya? Ese sería el cable, sería el músculo. Y está compuesto de manera atornillada por conjuntos de haces. Dentro de cada uno de esos haces están muchas fibras. Y dentro de cada una de las fibras podemos encontrar la miofibrilla. La miofibrilla
es en donde se encuentra el elemento contráctil que le permite hacer el trabajo al músculo. La unidad motora, y anteriormente ya estábamos viendo, es el conjunto de fibras musculares responsables de un movimiento. ¿Ya? La unidad motora, el conjunto de fibras musculares responsables de un movimiento. A mayor activación de unidades motoras, más desarrollo de fuerza. A mayor carga, si me pongo más peso encima, activo mayor cantidad de fibras musculares. Y una serie de situaciones que se derivan de esto. En el cuerpo humano se dice que no varía el número de fibras musculares con las que viene de paquete el ser humano, con las que nació. Si es que existe alguna investigación, nos interesaría mucho conocer que contraponga esto que se habla normalmente en todos los espacios en donde uno lee. Este espacio contráctil tiene filamentos de actina y filamentos de miosina. ¿Ya? Este elemento contráctil lo podemos ver en la parte superior distendido, relajado, y en la parte inferior de la imagen el músculo contraído. Justamente estos espacios en azul y en rojo son los filamentos de actina y miosina que al trabajo muscular le permiten al músculo contraerse y expandirse. Estos filamentos de actina y miosina son proteína. ¿Por qué se desarrolla el músculo alimentándose adecuadamente con una buena ingesta en alimentación normal y en suplementación vitamínica con más proteína? Es porque justamente van a nutrir, a engrosar y a enriquecer estos filamentos. Son rápidas las fibras y se les denomina comúnmente blancas, se contraen en corto tiempo, generan gran potencia y son ideales para el trabajo explosivo. Resulta que un ser humano viene con un determinado número de fibras blancas o rápidas y un determinado número de fibras rojas. Esta composición corporal hace, entre otros aspectos, que una persona sea predispuesta de mejor manera o no a cierta actividad deportiva. De ahí la identificación de los talentos, por ejemplo. ¿No? Este deportista es muy rápido. ¿Por qué? Seguramente tiene una composición X de fibras rápidas o de fibras rojas. Las rojas necesitan más tiempo para contraerse. Generan poca potencia. Entonces, quien tenga un predominio más alto de fibras rojas en su organismo podrá tener resultados más rápido o más antes que otras personas en un ejercicio de resistencia, en un deporte de resistencia. ¿De acuerdo? Estamos muy interesados en estudiar, yo particularmente, si es que existe alguna evidencia científica de algún cambio entre fibras blancas y fibras rojas dentro del organismo. Si es que existe esta investigación, nos interesaría mucho conocerla y difundirla. Yo particularmente, a ciencia cierta no he podido ver, porque para hacer un estudio de este tipo se necesita hacer una situación invasiva en el organismo, hacer biopsias y algunas otras cosas, porque con la estadística no vamos a poder determinar si cambió, digamos una palabra medio rara, si mutó una fibra blanca por una fibra roja. La composición corporal también es un factor que determina la fuerza de un sujeto, pero básicamente no diría yo que en este punto le voy a orientar a la cantidad de masa muscular que tenga un individuo o qué tipo de fibras son, sino más bien a un tema biomecánico, a las palancas. Cómo ejecuta adecuadamente el movimiento de tal o cual ejercicio. En este estudio en particular del profesor licenciado Hugo Quelal López, máster en la cultura física, entrenador, él sí, entrenador titular actual de la selección de levantamiento de pesas del Ecuador. Este estudio, que es el resultado de su grado de máster, identificó la composición corporal, el modelo predictivo adecuado en dónde estamos ubicados los deportistas de levantamiento de pesas en el país, en Ecuador. Y
se contrapone con los estudios de otros países. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los puntos en donde se ubican los diferentes países vienen a una zona común. Se diría que este sería el modelo antropométrico de éxito para el pesista del Ecuador. Más o menos. Habría que seguir discutiendo. Fuerza, trabajo y energía. Hablando un poco de física. ¿Cuál es la fuente de energía? De forma general, hidratos de carbono, grasas, proteínas. 3 cosas. Y adicionalmente, vitaminas, lo que no viene normalmente en el alimento, o sea, un poquito más. Minerales, lo que no viene en el alimento, sino un poquito más. Una combinación adecuada de las fuentes de energía, de la ingesta para el ser humano, desarrollan fuerza, resistencia, etcétera, etcétera. Entonces es el básico combustible de la fuerza. Sobre todo la proteína básico combustible de la fuerza. ¿Quién lo dice? Bueno, la ingesta recomendada de proteínas en deportes de fuerza por el Instituto Internacional de Nutrición Deportiva, por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, por el Comité Olímpico Internacional, varía de 1 a 2 gramos de proteína por peso corporal y día. Lindo para todos los deportes, menos para la halterofilia. Ustedes verán que un deportista, si no lo conocen, es natural que lo busquen en el internet, en bibliografía o con los deportistas que practican esta actividad. A un deportista de levantamiento de pesas le da un hambre voraz. Y lo digo por experiencia. Comemos mucho. No porque seamos glotones, sino porque necesitamos llevarle al músculo esa fuente de energía. Algunos compañeros entrenadores de taekwondo hace muchos años en algún lugar que no nombro, me decían, pero ¿por qué van a comer tanto? Si van a subir mucho de peso. Y después, ¿cómo pierden ese peso? Se consume muchísimo alimento en el músculo y se transforma en energía. Toda la cantidad de proteína que uno consume por el alimento va al músculo y para generar fuerza se transforma en energía. Y se consume, como cuando un vehículo consume el combustible. Entonces, si es que un deportista de taekwondo no va a movilizar implemento deportivo o posición, que eso es fuerza, sino va con su propio peso corporal a realizar las técnicas, no necesita una ingesta tan elevada de proteína, más bien de elementos que le den una resistencia, ¿no es verdad? Que mantengan su agilidad, ¿no es verdad? Entonces, la ingesta alimenticia y proteica para un deportista que va a hacer trabajo de fuerza, en la etapa que va a hacer el trabajo de fuerza, sobre todo con una intensidad elevada, con un tipo de ejercicio, debe ser diferente. Aquí el nutricionista, aquí el médico. Factores que determinan el nivel de fuerza. Un montón. El tamaño de la sección transversal del músculo. Claro, el músculo está más grueso, voy a poder desarrollar, movilizar mayor cantidad de peso. Tipo de fibras musculares predominantes, ya lo dijimos anterior, qué tan rápido se contraen. Inervación de unidades motoras, eso se entrena. Yo tengo que entrenarle al individuo de fútbol, de taekwondo, de boxeo, de karate, de lo que fuere, a que pueda activar mayor cantidad de neuronas al mismo tiempo, de unidades motoras, perdón, para que pueda desarrollar de mejor manera su trabajo específico de lo que fuere. Coordinación inter e intramuscular. Por supuesto, trabajo de coordinación y hay una serie de ejercicios para esto. La fuerza no es solamente levantar peso, es asociar con otros ejercicios, el shuttle run para la coordinación, etc. Elasticidad de los músculos. Claro, un deportista que tiene una alta concentración de ácido láctico porque no ha hecho una descarga adecuada, porque no ha descansado adecuadamente, porque no ha recibido un masaje y su músculo está duro y tieso, por lo tanto tiene limitada capacidad de desarrollar la fuerza. La cantidad de energía almacenada, por supuesto. Hay algunos deportes que son característicos de acumulación de carga. Esto es un término que no lo voy a profundizar en este momento, pero la cantidad de energía almacenada en el organismo
puede desarrollar de mejor manera el nivel de fuerza de una persona. Así como la masa corporal libre de grasa. A ver, ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? Por ahí hay una fotografía de un deportista de no sé qué país, gordito él, que levanta un montón de peso. Por supuesto. Lo que sucede es que también tiene una cantidad de masa muscular enorme. Porque si ustedes van a ver, un gordito tiene las piernas gruesas, porque necesita movilizar su cuerpo. Si es que es una persona que pesa más de 200 libras, más de 250 libras, y hace ejercicio en alguna actividad deportiva, en las pesas, en el judo, en el boxeo, necesita una fortaleza muscular que vaya a compensar esto. Entonces, la masa corporal libre de grasa, o sea, la cantidad de masa corporal, es la que determina, entre otras cosas, el nivel de fuerza. Si voy muy rápido, si voy muy lento, me hacen una señal. Si se están durmiendo, despiértense, porque no es el momento de dormir, y avanzamos. Entrenamiento con pesas, vamos al segundo tema. Y creo que voy bien en el tiempo. Vamos a hablar dos cosas para el entrenamiento de pesas. Primero vamos a tocar temas de introducción, temas generales, y luego vamos a hablar algo de planificación. Reitero, el tema planificación del entrenamiento deportivo sería motivo de un curso completo. Entonces aquí vamos a dar los tips generales. A ver, para hacer actividad física de cualquier tipo, máxime para la fuerza, debo hacer el calentamiento. Y para el calentamiento debo vencer tres cosas. El calentamiento sirve para elevar la temperatura corporal. Sirve para acelerar el ritmo cardíaco. Sirve para generar lubricación articular. No se olvide de esto. Lo dicen los libros de una u otra forma. Entre otras cosas, yo he tomado estas tres. Dígalo usted, dije al inicio, no vamos a descubrir el agua tibia, pero tampoco vamos a decir mentiras. A mí me gusta identificar en resumen que el calentamiento sirve para tres cosas. Para subir la temperatura corporal, para acelerar el ritmo cardíaco, necesito que bombee sangre y que llegue a todas partes, para generar lubricación articular. Entonces, en un tiempo específico estoy listo para cualquier actividad. Calentamiento general, calentamiento especial, calentamiento específico. Un autor propone para la planificación del entrenamiento lo que es general y lo que es especial. En lo que es general, dice la activación de funciones del sistema nervioso central, aparato motor, sistema cardiovascular, respiratorio, otros. Y en la parte del calentamiento especial, preparación de relaciones reflejo condicionadas, activación del sistema suministro energético, nivel óptimo de la actividad psicológica. Claro, aquí solamente estamos hablando del cuerpo, pero mentalmente yo tengo que estar predispuesto para poder llevar adelante una actividad. El mejor atleta, el mejor nadador, el mejor deportista, que esté atravesando una situación que genere estrés, va a tener definitivamente un limitado rendimiento. Se necesita ser realmente un talento, una persona altamente formada en manejo de situaciones para llevar adelante un entrenamiento de calidad, que no le afecte estas situaciones. A ver, ¿cómo podemos hacer la planificación del entrenamiento deportivo? 3 tips les voy a dar, con unos lindos números hechos por mis hijas chiquitas. Número 1, definir el plan de entrenamiento. Tengo que hacer un documento en donde yo diga qué quiero, objetivo. ¿Qué necesito utilizar? Materiales mínimos. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Número de sesiones de entrenamiento y duración de las sesiones de entrenamiento. Y debo detallar el contenido de lo que voy a trabajar. En este punto número 1 me sugiere una idea. Usted es profesor secundario, universitario, usted planifica su clase. En el Ecuador le llamamos el sílabo. Usted tiene que preparar y luego tiene que evaluar. Entonces, la planificación del entrenamiento deportivo para todos los deportes depende de la planificación general del entrenamiento. Si un atleta tiene su competencia en 6 meses,
es su competencia fundamental. En el intermedio de toda su preparación está específicamente la planificación del entrenamiento de la fuerza. Y es probable que el entrenador de atletismo aquel no sea un experto en ciertos ejercicios o en cierta parametrización o planificación para el desarrollo de la fuerza. Empezamos a hablar otra vez del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el entrenador no debe recetar las vitaminas. Tampoco debe ponerle los ejercicios de recuperación. El médico tiene que recetarle la medicina. El fisioterapeuta tiene que rehabilitarle de las lesiones con el técnico. El nutricionista tiene que medir y decir, te falta esto, te sobra esto. Entonces el equipo multidisciplinario, y estamos hablando solo de la fuerza. Vamos al punto 2. Desarrollar el entrenamiento, claro. Tengo que respetar la estructura de la clase, inicial, principal y final. ¿Por qué? Porque el entrenamiento deportivo viene del entrenador principal. Y dentro de mi clase de desarrollo de fuerza, las que me toca, yo tengo que estar muy claro que es una clase aparte y diferente, que tiene calentamiento, parte específica, vuelta a la calma. ¿De acuerdo? Principios del entrenamiento deportivo. Individualización, ejercicio rigurosamente reglamentado, los que existan. Enseñar y perfeccionar los ejercicios por clase. Ya vamos a ver qué ejercicios desarrollar y por qué hay que enseñar aunque me demore más de lo previsto. Respetar los principios, respetar la estructura. Tercero, yo entreno la fuerza para un deporte específico para lograr un objetivo general de ese deporte, pero también para lograr un objetivo específico de desarrollo de fuerza. Por lo tanto, tengo que medir al inicio y al final. Tengo que evaluar. ¿De qué sirve enseñar si no evalúo? ¿Cómo te promociono al siguiente semestre si no das un examen? Lo mismo está en esto. Los indicadores de la planificación del entrenamiento deportivo básicamente son los que digo a continuación. Volumen. El entrenamiento de fuerza lo vamos a medir en repeticiones, no en tiempo. Repeticiones es el volumen. Intensidad. En kilos o en libras, en medida de peso. Entonces, el volumen son las repeticiones, que es la cantidad de trabajo, y la intensidad son los kilos o libras, que es la dificultad del trabajo. Entonces salen de aquí otros conceptos. Una repetición máxima, por ejemplo. Ese es mi 100%. Si yo voy a hacer un ejercicio, soy futbolista, me va a tomar el entrenador un test de fuerza en sentadilla. Hago una sentadilla con 100 kilos. No puedo más. Ese es mi 100%. Y yo mido la intensidad de acuerdo a un porcentaje. ¿Qué es el tonelaje? Es sumar los kilos por las repeticiones. Esto solo se puede ver en un ejercicio matemático. ¿Qué es el peso medio? Es el promedio de los kilos levantados en una sesión, en un ejercicio, en donde sea, dividiendo el tonelaje para las repeticiones. O sea, la cantidad de kilos para las repeticiones. Ejemplo, yo voy a levantar 50 kilitos en sentadilla. Voy a hacer una serie de 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es el tonelaje? No, 200 kilos. El tonelaje son las 50 kilos multiplicado por las 4 veces que hice. ¿De acuerdo? Y si divido esto entre las repeticiones, me da el peso medio, que en este caso es 50 kilos. Pero si yo hago 50 kilos 4 veces y 60 kilos 4 veces, el peso medio será 50 por 4, 200. 60 por 4, 240. 440 dividido para 8. Ese es el peso medio. Muy bien. La intensidad media relativa es un indicador un poquito más complejo. La fórmula está puesta en pantalla. Sin embargo, me olvidaba la recomendación muy sana que me hicieron ayer, y como parezco un centro de ¿cómo se llama? De muchas cosas aquí, me están rayando la pizarra. Entonces vamos a intentar
el borrar lo que me están escribiendo. Disculpen ustedes un segundo. Me lo recomendaron ayer N veces y no les he hecho caso. Muy bien. Decíamos que la intensidad media relativa es un indicador un poco más complejo para trabajar el entrenamiento deportivo, porque toma en cuenta los niveles de dificultad con los que se va a trabajar. Y esto sí amerita un desglose bastante más grande. Sin embargo, la intensidad media relativa es el promedio de la intensidad de la dificultad con la que trabajé en un ejercicio. Se calcula multiplicando el peso medio, que ya lo calculamos, por 100 y dividiéndolo para su resultado máximo. Esta planilla que propongo aquí es un ejemplo que debe seguir toda persona que trabaja con desarrollo de fuerza. Tiene que planificar de cuándo a cuándo trabajar. Tiene que planificar. Dentro de la planificación del deporte específico, los elementos de fuerza y considerar el volumen. Vamos a ver. Tiene que considerar los elementos de la planificación como son el volumen, como son la intensidad, medida en rendimiento. ¿Ya? Tiene que considerar el tiempo, tiene que considerar la competencia fundamental de la disciplina que sea, y si es una disciplina de conjunto, tiene que hablar de fases de desarrollo de la fuerza, de mantenimiento, de desarrollo, etc. ¿No? Bien. Esta planilla de planificación del entrenamiento deportivo toma en consideración como ejemplo elementos de grupos, donde ustedes ven en un costado izquierdo están las etapas, las fases, con una metodología de Matveev, macrociclo, periodo, etapa, mesociclo, microciclo. Más abajo, el volumen medido en repeticiones para la fuerza. Y más abajo, la intensidad medida por grupos de ejercicios. Aquí están los grupos de ejercicios de halterofilia, arranque, envión, cuclilla, talón. Pero pueden estar los ejercicios que usted va a trabajar y pueden estar agrupados también adecuadamente. Si usted hace esa estructura en 6 meses, usted tiene que desglosarla por mes y tiene que ubicar específicamente por cada uno de los meses el desarrollo que usted va a hacer. Ustedes ven con letras A, E, C, H, son los grupos de ejercicios. Usted puede aquí cuantificar 104 va a ser el volumen, la cantidad de repeticiones. Las va a hacer 5 veces por semana y cada sesión de trabajo va a realizar 21 repeticiones. Esta malla mensual la tiene que desglosar semanalmente. Por eso les decía yo al inicio, trabajar en planificación del entrenamiento deportivo en 45 minutos es muy duro. Sin embargo, estos elementos que algunos de ustedes los conocen, sobre todo cuando hemos tenido la gentileza de ser invitados a Bolivia de manera particular para dictar alguna conferencia, hemos podido desarrollar esto. Bien. En definitiva, resumen de este punto, hay que planificar el entrenamiento. Ahora bien, yo necesito enseñar la técnica de los ejercicios. Vamos a hablar de arranque y de envión y les voy a explicar por qué. Todas las disciplinas deportivas necesitan trabajo de fuerza. Y lo único que conocemos del trabajo de fuerza mayormente es coger una mancuerna y hacer bíceps. Subirme a una barra y hacer tracciones. Botarme al piso y hacer flexiones de codo, hacer abdominales. O ir a un gimnasio y trabajar estaciones en un multifuerza. Pero no sabemos elementos específicos del desarrollo de la fuerza como el arranque y el envión. Y déjenme decirles, los países que se han desarrollado adecuadamente en el deporte a través de los años han ejecutado arranque y al menos
la primera parte del envión, la cargada, de manera muy efectiva durante muchos años, con altos resultados deportivos. Por lo tanto, es menester que todas las disciplinas deportivas aprendan a ejecutar el arranque y al menos la primera parte del envión. Fraccionar el ejercicio, no elevar la carga hasta enseñar adecuadamente, tomarse el tiempo que se necesite y garantizar la ejecución correcta que permita desarrollar la fuerza sin lesionar. A ver. Las dos deportistas que vemos en pantalla ejecutan ejercicios en diferente tiempo del arranque o del envío. Vamos a ver si podemos visualizar. Ustedes me dirán si es que se está visualizando, se visualiza. Bien. La niña, Soraya Ortiz Viteri, a los 11 años o 12 años de edad en esa fotografía, en ese video, ejecuta el ejercicio denominado arranque olímpico. Claro, ella con los años se transformó en una deportista específica de levantamiento de pesas. Sin embargo, podrán notar que la ejecución del ejercicio tiene una dinámica específica, en donde hay algunas fases que vencer. La posición inicial, en donde la posición inicial podemos ver que la deportista tiene su espalda completamente recta, en donde podemos ver que la deportista tiene los codos completamente estirados, los talones asentados en el piso, eleva el peso hasta una posición en donde le permita hacer un alón, una extensión completa, y luego hace un desliz muy rápido. Entonces esto es fuerza explosiva. Y estamos cuidando la técnica de este ejercicio. ¿Ya? El segundo ejercicio competitivo de levantamiento olímpico es el envión. Diana, que al momento en ese video tiene 16 años, ejecuta un ejercicio completo del estilo olímpico envión que se utiliza en todas las disciplinas deportivas, sobre todo en aquellas que han tenido más resultado. Igual que el arranque, los brazos están más al centro, más paralelos, hace un despegue, hace un estirón y luego se lleva al pecho. Esta primera parte, que es el clean o cargada, lo ejecuta el judoka, lo ejecuta el futbolista, lo ejecuta todo deportista. Es muy importante que aprendan a hacer esto, al menos estos dos ejercicios, porque la siguiente parte, que es el envión, ya es algo específico de competencia. Y le sirve ya no a todos los deportes, sino a un conjunto limitado de deportes. Porque para suplir esto, que es una parte ya muy técnica, tenemos otros ejercicios. Ahora bien, de una gama de ejercicios que se tiene, nosotros debemos cuidar que el desarrollo muscular sea armónico. Efectivamente, que podamos realizar una cantidad de ejercicios lo suficientemente grande, de tal manera que el cuerpo desarrolle su musculatura de forma armónica. De tal manera que pueda desarrollarse no solamente las capacidades coordinativas, el desarrollo de la fuerza general, el desarrollo de la fuerza específica. Y cada una de las disciplinas deportivas con las que podemos trabajar tendrá una especificidad, pero todas ellas deberán cumplir el mismo parámetro para desarrollar la actividad. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a pedir 1000 disculpas porque tengo 3 pantallas en casa. Y en una de ellas estoy viendo que Fanny está haciendo una traducción en el lenguaje de señas. Y yo no me había percatado. Le agradezco mucho. Y estoy hablando demasiado rápido. Por lo tanto, 1000 disculpas. No me voy a detener, pero espero y felicito a la universidad que ha tenido tales elementos de desarrollo para esta clase. Bueno, avanzo. Hablemos deporte por deporte, ¿qué es lo que habitualmente desarrolla? En la primera imagen he tomado la disciplina deportiva del judo.
que es con quienes más he podido trabajar la fuerza, porque son quienes más fuerza trabajan. El judoka que no suba un cabo, no es judoka. No encuentro un gimnasio de judo, un dojo, en el Ecuador, al menos, en donde no exista colgado un cabo, en donde no exista una adaptación a la estructura física para tener un cabo y poder desarrollar la fuerza. Y adicionalmente, las variantes como ustedes pueden ver. Muchos de ustedes sabrán de mejor manera cómo se denominan los ejercicios que están aquí. Pero básicamente, aparte de trabajar con los fierros, se puede notar que existe una tendencia al uso de las ligas para el desarrollo de la fuerza. O sea, hacer arranque, hacer clean o cargada, hacer sentadilla. Aparte de esos ejercicios, desarrollar los planos musculares con ejercicios de trabajo corporal, saltos, flexión de codo, tracciones en barra, fondos en paralela, lo que fuere. Adicionalmente, se introduce desde hace algún tiempo el trabajo con ligas y es una cosa excepcional. Y luego, el trabajo propioceptivo que no todos lo trabajamos. El trabajo para la estabilidad con la fuerza. Los futbolistas utilizan muchísimo eso para trabajar la recuperación. Y del fútbol quisiera que tengamos unas 3 consideraciones básicas. Número 1, tienen temporadas. De acuerdo a la temporada. Número 2, el tipo de consumo energético. Luego de la temporada. Número 3, la recuperación. Entonces, considerando la temporada, si es que la temporada es baja, la fuerza funcional es lo que trabaja de mejor manera. El equilibrio. ¿Ya? Entonces ahí vienen los elementos en los que podemos trabajar a base de pelota medicinal u otros elementos para desarrollar el equilibrio con la fuerza. En la pretemporada, antes de empezar todo eso, se trabaja muchísimo más los elementos de transferencia y los elementos de pliometría. A ver, los elementos de transferencia. Aquí está un futbolista al costado inferior derecho realizando una sentadilla, pero delante tiene un banco. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer? Tal vez en el fútbol no se verá adecuadamente, pero en los lanzamientos en el atletismo sí, se entiende de mejor manera la transferencia. El hacer una sentadilla, o 4 o 5, dejar el implemento y salir corriendo. Eso tiene un principio. Y se trabaja específicamente en una fase, en la pretemporada. La pliometría. Hay una serie de ejercicios pliométricos que vamos a ver en otra disciplina deportiva un poquito más adelante, que mejoran adecuadamente el desarrollo de la fuerza. Es muy común en los futbolistas ver corriendo y en los atletas arrastrando peso. Es muy común el desarrollo de la fuerza. Aquí está la pelota, aquí están los otros elementos para generar estabilidad y recuperación. Y aquí están los ejercicios básicos que están haciendo en circuito todos ellos, cambiando estaciones. Aquí están haciendo el trabajo con ligas y aquí está el trabajo de vallas. El baloncesto y el voleibol tienen características similares para el desarrollo de los ejercicios de fuerza. Básicamente la pliometría. Básicamente el CMJ, Contra Movement Jump. Contra Movement Jump. Salto a contramovimiento. En donde el deportista salta al piso y busca no demorarse en el impacto en el piso. Discutía con un compañero entrenador de Chile, docente universitario, Paulo Castro, la semana anterior, respecto a un estudio que vamos a llevar adelante gracias a la Asociación de Entrenadores, Asociación Sudamericana de Entrenadores de Levantamiento de Pesas, de la cual formo parte. Es una organización que se está formando, en la cual estamos haciendo investigación científica, entre otras cosas, y con el grupo de investigación y con Paulo hablábamos acerca de la pliometría. Y es muy interesante ver cómo no hemos utilizado algunas cosas por temor. Al último vamos a hablar acerca de los tabúes, de los mitos. Y el salto pliométrico en muchas de las disciplinas deportivas es adecuadamente utilizado y en algunas otras disciplinas no lo utilizamos por susto. Yo no utilizo el salto a contramovimiento, aquel en el que me paro en un banco, me dejo caer y salto.
y busco que el tiempo de impacto en el piso sea mínimo. ¿Por qué? Porque en mi deporte trabajamos tanto con las pesas que nos da miedo desarrollar una tendinitis crónica en la rodilla y dejamos de lado algunas cosas. Sin embargo, teniendo en consideración el principio de que todos los deportes causan una lesión, todos son peligrosos. Vaya, si cruzas la calle te puede pisar un carro, atropellar, entonces todo es peligroso. Y por eso no voy a dejar de cruzar la calle. Voy a tener las consideraciones necesarias para que no me pisen o no me atropellen. Y en el deporte tengo que tener las mismas consideraciones para desarrollar adecuadamente la actividad, empleando lo que tengo a la mano. Entonces, el trabajo pliométrico es realmente una cosa fabulosa. Y se trabaja mucho en el baloncesto y en el voleibol, tanto como se trabajan ya, más que hace algunos años, los elementos de desarrollo de todos los segmentos corporales. Ejercicios para diferentes disciplinas deportivas, como digamos el atletismo. En esta imagen que la he tomado de runea.com, que es un video educativo que lanza el autor, propone y busca que en el atletismo se desarrolle la fuerza. No estoy hablando de los lanzamientos, estoy hablando de las carreras, porque los lanzamientos es un mundo aparte, en donde sí se parece mucho el trabajo a mi disciplina. Se busca mayor economía de esfuerzo en la carrera. Se busca mayor eficiencia de la zancada. Se busca un mejor empleo del circuito. No se busca, se emplea de mejor manera el circuito, perdón. Entonces aquí hay un conjunto de ejercicios que lo hace en una sesión de entrenamiento, de esta forma. Sentadillas primero, abdominales después, tijeras frontales posteriormente, flexión de codo, mire, están los brazos, y él corre, pero está trabajando los brazos, y cuando trabaja la fuerza muscular en el tronco superior, también está trabajando abdomen y algunas otras cosas. Y por último, la elevación de gemelos. Entonces el autor propone 5 ejercicios en una sesión, con intervalos de descanso de X minutos, con tantas y X repeticiones que pueda trabajar y depende de un montón de circunstancias. Vamos a discutir algunos temas. Si es que los organizadores tienen la gentileza de, a partir de este momento, ir recabando alguna información, yo les agradecería mucho, porque resulta muy útil. Resulta que nosotros tenemos algunos mitos en muchas disciplinas deportivas, básicamente en la mía. Levanta peso, te quedas chiquito, bajo de estatura, no creces, te lastimas, y etcétera. Entonces, es una tarea adicional para el entrenador de mi deporte venir a llevar adelante y limpiar todas estas taras, estos mitos, estos tabúes. Pero, ¿qué sucede cuando se presta mucha atención a los mitos? Realmente no se cumple el objetivo del trabajo de cada disciplina deportiva. El futbolista de hoy no es como el de hace 30 años. Es una persona corpulenta, alta, que salta al cabeceo y te tumba. Realmente es una persona que hace 30 años, muy diferente. Seguramente desarrollaban la musculación en el tren inferior y punto. Pero ustedes ya van a ver algunas comparaciones que tengo acá. ¿Qué sucede cuando se presta mucha atención a los mitos? Realmente es dar pie, y estamos en un segmento universitario, ¿no? Es la universidad la que propone este espacio. Si atendemos mucho a los mitos, damos pie a garantizar la ignorancia, a aplaudir la ignorancia. Y nosotros en universidad propendemos a llevar el conocimiento. ¿Qué discusión vamos a tener? Piense usted en algunos de los mitos que existen en el desarrollo de la fuerza de todos los deportes, que si es que te haces lento, qué barbaridad, que si no creces, que si se atrofia, si trabaja 3 veces por semana la sentadilla, ¿se atrofia qué? Nosotros trabajamos todos los días y lo único que hace es crecer el músculo. ¿Qué sucede con el trabajo empírico? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no conozco cómo se hace y lo hago. En el sentido de que alguien me recomienda algo y ese alguien tampoco conoce y lo hace. En el sentido de que el trabajo empírico, no me refiero a la persona que no estudió una licenciatura,
en entrenamiento deportivo, en cultura física, a una persona que no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que no sea titulada, pero que se ha preparado y ha leído y ha estudiado y ha visto cuáles pueden ser las consecuencias de un trabajo mal realizado. ¿Qué sucede cuando trabajo solo? A ver, tengo conocimiento, me preparé y si no me preparé, tengo experiencia. Y no voy a contar nunca con un fisioterapeuta. No voy a contar nunca con un nutricionista. No tengo dinero. No es el objetivo tener dinero. La situación es que una persona que conozca de nutrición me diga, mira, puedes hacer de esta manera para alimentar de mejor forma a tu atleta y desarrollar tu objetivo de velocidad, de resistencia, de lo que fuera. ¿Ya? Uno solo no puede formar un deportista adecuadamente. Uno solo no puede llevar adelante un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol. Una persona necesita un asistente, por lo menos. Alguien que lleve las pelotas, que guarde los chalecos. Alguien que corte el césped, que limpie el gimnasio, que ponga químico en la piscina. Solo uno no hace nada, es muy difícil. Y si no, dígame usted ahora que andamos en muchos países entrenando por la televisión, por la computadora. Oiga, qué cosa tan difícil y tan compleja. Sin embargo, el equipo multidisciplinario es importante, en donde está adicionalmente la autoridad, el dirigente. Veamos las diferencias del trabajo de lo que yo les hablaba anteriormente. Para quienes son tenistas, reconocerán en la gráfica dos personas. Björn Borg al costado izquierdo y Vilas al costado derecho. Ambos tienen una característica fundamental. Fíjense en la musculatura de la persona que está al costado derecho, Guillermo Vilas. La musculatura de su brazo izquierdo, él es zurdo. Y la del derecho. Parece que es una fotografía trucada, en donde la musculatura del brazo con el que maneja la raqueta es muchísimo más grande. Claro, este es un tenista de hace unos 20 años o más. Igual Björn Borg, a la izquierda, tiene la musculatura muy distinta. No se aprecia adecuadamente en esta fotografía, pero fíjense en el antebrazo de cada uno de los deportistas, el derecho y el izquierdo, el antebrazo derecho y el izquierdo. Es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque anteriormente las taras, los tabúes, el desconocimiento, trabaja con el brazo que vas a jugar. Y punto. Y en nuestros tiempos actuales, Rafael Nadal a la izquierda, yo veo una musculatura, claro, no tengo el aparato de medición, pero yo veo a simple vista una musculatura adecuada en comparación entre el brazo derecho y el izquierdo. Y vámonos un poco más allá. La señora o señorita Williams, que está al costado derecho. Bueno, tiene más musculatura que yo, definitivamente, ¿no? Claro que yo ya no entreno. Pero este es un claro ejemplo de un proceso de entrenamiento deportivo que ha durado años. Su padre, a las hijas de Williams, ha desarrollado un programa y un proceso de entrenamiento largo. Y efectivamente, las chicas, aparte que tienen un rendimiento deportivo muy alto, tienen una musculatura muy bien desarrollada. Al costado derecho, un futbolista ecuatoriano, Antonio Valencia, en su mejor momento en la fotografía, siendo capitán del Manchester United de Inglaterra. Y al costado derecho, Rey Pelé. Al costado izquierdo, perdón. Bueno, no se aprecia porque no encontré realmente en la preparación de la clase la fotografía donde está el Rey Pelé a los 18 años de edad, sentado en un banco haciendo trabajo de extensión de las piernas con peso, o sea, haciendo ejercicio para cuádriceps, en donde se ve la musculatura del tronco inferior flaquito. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de verle de cerca a Antonio Valencia, tiene una musculatura importante. Ahí se ve el bíceps, los tríceps, los hombros, pero sí es futbolista, no boxea. Bueno, de vez en cuando se dan unos golpes en la cancha. Sin embargo, ¿a qué voy con esta fotografía? Y esta de acá, y esta de acá. A que el desarrollo muscular para los diferentes deportes ha ido progresando tan adecuadamente que ya no vemos planos musculares tan diferentes,
sino más bien se van acrecentando en el desarrollo muscular las potencialidades de cada uno por ese trabajo específico. Hasta aquí la parte formal. En este punto, y no ha terminado la clase, me voy a permitir ubicar en el chat para que todos ustedes tengan la gentileza de... sí tengo acceso al chat, Darling. Sí, un momento, ahorita le doy el acceso. Listo, ya lo tiene. Voy a ubicar dos pequeños enlaces. Ahí está el primero, para todos los usuarios. Son dos consultas chiquiticas, pequeñitas. Ahí está el segundo. Son dos formularios pequeños con los cuales yo quiero conocer. Esto es no es es una encuesta anónima. Es una encuesta anónima en la que quiero conocer cuál es la procedencia de mi audiencia. Entre los cientos de participantes, Darling, ¿cuántos participantes tenemos aquí? 374. Ah, qué buen número. En este canal, que están más de 300 participantes, yo quisiera conocer cuál es su procedencia, o sea, hombre o mujer, edad, y si es que es entrenador o preparador físico o médico, o es una persona que no está relacionada al deporte, o es un estudiante. Esas son en el primer formulario las preguntas. Y en el segundo formulario, realmente nosotros y también la universidad necesita conocer qué puede mejorar de aquí en adelante. Entonces son 4 preguntitas muy sencillas. Les ruego que cuando tengan un tiempito las contesten, por favor. Terminada la parte formal, vamos a la parte informal, en donde quiero comentarles y agradecerles que gracias a este trabajo, luego entiendo pasaremos a las preguntas, ¿no es verdad? Mientras tanto, pues contarles que a lo largo de la trayectoria que uno ha tenido en el deporte, lo que mejor hace es recordar y guardar las experiencias. Estas experiencias en donde hemos podido estudiar para prepararnos adecuadamente, gracias al impulso de mis superiores, de mi presidente, de mi Federación Nacional de Pesas del Ecuador, del Comité Olímpico, del Programa Solidaridad Olímpica Internacional, de mi universidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde trabajo, que me ha dado las facilidades para ir a estudiar y para ir a hacer lo que hago en este momento, comentar las experiencias. Me ha dado la oportunidad también de dirigir a la selección de mi país en algunos momentos. Y esto para mí es un orgullo y una satisfacción enorme. El ver en estas fotografías a gente que hoy son autoridades, que eran alumnos de uno, alumnas de uno en eventos internacionales, ahora son autoridades en diferentes espacios en mi país. Algunos de ellos que ya no están, que han partido, como Alejandro Gato, que está en esta fotografía en el 2004. Hemos tenido la oportunidad de seguirnos capacitando en niveles un poco más altos. Ha habido la oportunidad, y gracias a Diego, que ha tenido la gentileza de impulsarme, y en su momento también al presidente de la Federación Boliviana de Levantamiento de Pesas, que tuvo la gentileza de invitarme más de una vez a compartir algunas experiencias en Sucre, particularmente, y acá en donde hemos podido certificarnos a través de la Federación Internacional de mi deporte. Esto justamente es en Bolivia, en las 2 participaciones que se han tenido anteriormente, y en otros países. Pero, sin duda, la mayor satisfacción, aparte de compartir con semejantes monstruos como Carlos Cuervo, que compartimos un curso internacional muy grande, cubano, la satisfacción de ver que la chica que está en la fotografía, Silvia Arias Vallejo, en el año 2005, levantando un peso que para ese entonces era una cosa enorme, 100.1 kilos, levantando en envión y poniendo el entonces récord nacional juvenil en una categoría que ya no existe, y una marca muy modesta. Pues ahora esa chica es mi esposa y tenemos unas 3 lindas niñas. Hasta aquí creo que he terminado de hablar lo que ya no debía y decirles lo siguiente. Estamos interesados en tener información investigativa a través de la Asociación Sudamericana de Entrenadores de Levantamiento de Pesas,
particularmente de mi país, particularmente de un trabajo de tesis que anteayer me conversaba uno de los buenos, Patricio Barros se llama, ex deportista de levantamiento de pesas y funcionario del Centro de Alto Rendimiento del Ecuador en su momento. Él está haciendo un trabajo relacionado a halterofilia aplicada al patinaje. Quien guste subirse a este barco para trabajar y quien tenga información, ya les dejo mis contactos. Adicionalmente, estamos trabajando en la aplicación de levantamiento de pesas, halterofilia, en el voleibol. Y también estamos interesados, como les había dicho anteriormente, en conocer si es que existe algún cambio entre fibras blancas y fibras rojas en el organismo a consecuencia de algo. Si es que alguien está interesado o tiene información para trabajar en esto, bienvenido. Y ahí les dejo mi información y cedo la palabra a los organizadores. Hasta aquí por mí, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mora. En este momento, como es habitual, vamos a pasar a una ronda de preguntas, que tenemos varias. Como ya le había comentado en la reunión previa que hemos tenido, haré llegar el restante de las preguntas mediante Diego para que las haga conocer y podamos tener las respuestas correspondientes. La primera pregunta, viceingeniero, de Jorge Bustos. ¿Las planificaciones de entrenamiento pueden ser en microciclos? Las planificaciones del entrenamiento deportivo deben ser en microciclos, entendiéndose como una estructura, digamos la estructura formal de Medvedev, en donde habla de macroestructura, meses. Mesoestructura, periodos similares a los meses, contenidos dentro de la macroestructura. Y cada mesociclo teniendo microciclos que son similares a una semana. Un microciclo variará entre 4 o 10 días, si es que es una planificación tradicional del entrenamiento. Y esa planificación debe vencer etapas de preparación general, unos mesociclos, de preparación especial, otros mesociclos, y de preparación competitiva, y luego el tránsito. En otro tipo de planificaciones del entrenamiento, por ejemplo, por bloques o por ATR, que son dos cosas diferentes, lo que se busca es hacer un trabajo más fuerte, más grande, en condiciones diferentes. Yo recomendaría para cada disciplina deportiva una forma distinta de trabajar la fuerza. Si usted va a trabajar con un atleta que tiene una competencia fundamental en el año y espaciadas por meses, 2 o 3 competencias preparatorias, usted puede hacer un cuadro de preparación de la fuerza continuo, venciendo estas etapas. Pero si usted va a entrenar al futbolista, considere otro tipo de microciclos en donde se venza en qué temporada está. Espero haber satisfecho la inquietud. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta viene de Freddy Onofre. Dice, en relación a las cargas, para el levantamiento de pesas, ¿desde qué edad es recomendable iniciar? Ya, bueno, esto forma parte de los tabús que se tienen, ¿no? El levantamiento de pesas olímpico, en algunos países se lo trabaja orgánicamente desde antes de los 15 años, mucho más antes en algunos países. En algunos otros países no se tiene la costumbre de hacer esto y el temor. A ver, definitivamente con el desarrollo hormonal se puede empezar a desarrollar el trabajo de la fuerza. Sin embargo, una gimnasta olímpica, ¿a qué edad empieza su trabajo? 5 años, el trabajo de la gimnasia, 6 años de edad, y trabajan fuerza, con su propio cuerpo, pero lo trabajan. Hay diferentes formas de ver esto, pero dígame usted, alguien de usted que conozca el trabajo de la gimnasia, si no es un trabajo extenuante que implica fuerza. ¿Desde cuándo se puede trabajar? Ahora hay diferentes puntos de vista. El trabajo de fuerza no necesariamente tiene que ser con implemento, puede ser con el propio cuerpo. Y dependiendo de la disciplina deportiva, puede trabajarse o no ciertos implementos. Y en el caso de la halterofilia, si empezamos más tarde, es probable que tengamos una duración más larga de vida deportiva. ¿Quién sabe? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta habla de cómo podemos controlar la intensidad si realizamos trabajo de fuerza con el propio peso del cuerpo. Pues muy interesante. En ese caso,
no podríamos hablar de intensidad porque no vamos a hacer una repetición máxima. ¿Con qué peso? Con el propio peso de uno. Si yo voy a hacer tracciones en barra y voy a trabajar solo con mi propio peso, y esa es la intensidad con la que voy a trabajar, esto se transformaría a la dificultad del ejercicio. Si lo voy a hacer en escuadra, o si lo voy a hacer normal, o si lo voy a hacer en sujeción palmar, o en otro tipo de sujeción, la intensidad ya no se mediría en este caso por peso. Hablaríamos de una dificultad relacionada a cómo ejecutamos el ejercicio. Buena pregunta. Muchas gracias. Esta pregunta viene de Roxana Calleja Alcázar. Pregunta, ¿qué trabajo de fuerza en piernas se debe desarrollar en voleibol para estudiantes de 15 a 18 años? El trabajo de fuerza en el voleibol, en el baloncesto, en cualquier disciplina deportiva, debe estar orientado a desarrollar la masa muscular. ¿Qué trabajo? Esa edad es una edad adecuada para trabajar fuerza, no hay ningún inconveniente. Cuidando el principio del entrenamiento deportivo para cada cosa, debe desarrollar los planes musculares a base de musculación con multifuerza, debe trabajar con sentadilla. Ojo, siempre dicen en el baloncesto y en el voleibol que la sentadilla profunda daña los meniscos y todo. Vean, mito. Que se pueda desarrollar de mejor manera en cierto rango. Para desarrollar, nosotros también fraccionamos en el levantamiento de pesas el entrenamiento y el ejercicio para desarrollar nuestras capacidades. ¿Qué ejercicio? El pliométrico, la musculación en multifuerza, claro, con bajas cargas, definitivamente más repeticiones, y el trabajo de sentadilla. Si es que es profunda, definitivamente no pasa nada. Lo único que le va a dar es mayor potencia, igual que el salto pliométrico. La siguiente pregunta viene de David Flores, ingeniero. Pregunta, ¿cómo se trabaja la fuerza en los niños? En los niños, con el peso corporal, su propio peso, ejercicios alternativos. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Adrián. ¿Desde qué edad es necesario o recomendable empezar a practicar el levantamiento de pesas? Entendería que la halterofilia me están preguntando. Había contestado ya. Diferentes países tienen diferentes edades de iniciación. En el Ecuador tenemos una edad competitiva antes de los 13 años. Es una discusión bastante fuerte y bastante grande. Sin embargo, tenemos las consideraciones necesarias. Intentamos hacerlo así de manera muy fuerte para prevenir un desarrollo inadecuado. Sin embargo, voy a ser muy enfático. El uso de la disciplina deportiva de levantamiento de pesas con implemento bien cuidado, bien considerado, no provoca limitaciones ni en el crecimiento, ni lesiones. Al contrario, presenté un video anteriormente de una niña que entrenaba 5 años. Tenía 15 o 16 en esa fotografía y medía 1,68. La última pregunta, ingeniero. Le preguntan, ¿el trabajo de hipertrofia en la altura, cómo se debería desarrollar? Hipertrofia en altura. A ver, no estaríamos pensando en la hipertrofia en la altura, sino más bien la respuesta del organismo en la altura. Diga usted que hemos intentado desde hace mucho tiempo sin éxito medir la relación de peso que existe en el sentido de cómo siente el organismo, cómo siente la persona la aplicación de un peso estando en altura o estando en el llano. Y en el Ecuador tenemos muchísimas facilidades para eso. Vean ustedes que nosotros, yo vivo en la ciudad de Riobamba, 2.850 metros sobre el nivel del mar más o menos, y a 2 horas y media o 3 horas estoy cerca de Guayaquil, y Guayaquil está a nivel del mar. Entonces, yo sí siento la diferencia de trabajar con peso en el llano y en la altura. Se siente más pesado en el llano. ¿Ya? ¿Cómo trabajar la hipertrofia en la altura? Igual que en todas partes. Lo único que tienes que tener consideración es que tienes que adaptar. A ver, yo me fui al alto en 2018. Por sugerencia de mi buen amigo Jorge España, me dijo, no te conviene salir del aeropuerto, ir a La Paz y regresar, porque está en 4 o 5 horas, ya te toca coger el otro vuelo. Mejor quédate ahí en el aeropuerto. Dije, bueno,
Entonces tomé mi maleta y subí a alquilar unos boxes que son unos cuartitos, Dios mío, parece un ataúd chiquitito, en donde uno puede descansar unas horas antes de tomar un siguiente vuelo. Y subí con mi maleta. Casi me muero. Yo dije, a mí no me pasa nada, yo vivo en Riobamba, en Quito, casi 3.000 metros de altura, vamos, y yo, no pasa nada. Mentira. ¿A cuánto está el alto? Por encima de los 4.000 metros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué resulta? El acarrear mi maleta que pesaba 20 kilos, me resultó de una dificultad enorme, no por el peso, sino porque el organismo todavía no estaba adaptado a estarse movilizando ahí. Una pastillita de sorochepil y té de coca acabaron con el impasse. ¿Qué más? Con eso acabaríamos nuestro ciclo de preguntas, ingeniero. Le damos paso al profesor Ceballos. Ingeniero Carlos Mora, muchísimas gracias por su participación, esta brillante presentación donde incluso nos ha aclarado diferentes tabús que se tiene en nuestro país referente al trabajo de la fuerza y específicamente también en el levantamiento olímpico. Bueno, para este proceso lo invitamos a usted a que pueda brindar sus últimas palabras de despedida a esta audiencia. Con muchísima pena acabo de ver a estas alturas que termina la conferencia la solicitud de un buen amigo para ingresar a la misma. Mario Quintero Chumacero, no le había podido saludar, un gran amigo boliviano con el cual hemos podido trabajar en su momento. Quiero, doctor Rolando, agradecerle mucho la gentileza, la apertura, la buena predisposición. Quiero públicamente comprometerle a que esta actividad continúe, porque en esta horita y pico hemos podido hablar solo de uno o dos o tres temitas, y esto me apasiona y ojalá pudiéramos hacerlo, casi digo por un módico precio, no mentira. Ojalá lo podamos hacer de buena manera con todos ustedes. Al equipo de trabajo, a Diego, al licenciado, al profesor Ceballos, a Darling, ya no está aquí presente en este momento, el licenciado Juan Huanca, también pues agradecerles enormemente la oportunidad, decirles que estoy a toda su entera disposición. Gracias a, oiga, a las 100 respuestas que tengo de las 2 encuestitas que han tenido la gentileza de llenar, muchas gracias. Esto compartiré con la universidad para que puedan retroalimentar sus necesidades. Decirles también que en el Ecuador, en la medida de nuestras posibilidades, esto de forma particular, no puedo hablar a nombre de la Federación Nacional de Pesas del Ecuador, tampoco puedo hablar a nombre del Comité Olímpico porque esta es una participación personal, pero sí a nombre de quienes trabajamos en las pesas en el Ecuador. Cuenten con nosotros en lo que buenamente podamos hacerlo. Hemos dejado también ahí compartido nuestros datos para todos ustedes. Les ubico también en el chat para quienes no han podido ver. Muchas gracias por esta experiencia, por este tiempo. Estamos a la orden para cualquier necesidad futura que se tenga. Muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos y hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos, gracias a los asistentes y a las personas del Ecuador que han tenido la gentileza de acompañarnos, a Huguito Quelal, entrenador del equipo nacional de pesas del Ecuador, a Álvaro Villa, que anda por ahí, al profesor Ángel García, entrenador de BMX del Perú, un excelente técnico venezolano, un abrazo. Gracias a todos, me despido. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Mora. Gracias, doctor Rolando Paz, licenciado Ceballos, profe David. Los esperamos para el día sábado. Esperamos tenerlos a todos con la misma concurrencia. Será en otro momento. Hasta luego.